Hemos examinado la iglesia primitiva y algunos de los retos a los que se enfrentó. En este punto nos damos cuenta de que la iglesia ha triunfado más o menos bajo Constantino. Y ahora quiero pasar a lo que llamo los puntos de inflexión teológicos. ¿Cuáles son esos grandes temas teológicos que dan forma al cristianismo? Hay tres grandes temas que quiero analizar. El primero es la formación del canon del Nuevo Testamento. ¿De dónde viene? ¿Cómo lo obtuvimos? En segundo lugar, quiero examinar la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, que es tan crucial en la historia del cristianismo. Y luego quiero examinar la cristología. ¿Quién era Jesús? Se trata de tres grandes puntos de inflexión que creo que nos serán útiles para tratar de comprender la iglesia primitiva. Puede resultar sorprendente, pero esta colección de escritos que ahora conocemos como el Nuevo Testamento no existía en los 3 o 4 primeros siglos. Para los primeros cristianos, cuando se utilizaba el término las Escrituras, se hacía referencia al Antiguo Testamento. Francamente, se leía principalmente la traducción griega llamada la Septuaginta. Sabemos que alrededor del año 300 a.C., el canon del Antiguo Testamento fue reconocido formalmente por los judíos. Y fue confirmado en el año 100 después de Cristo en el Concilio de Jamnia. Ahí se confirmó el canon del Antiguo Testamento. Esa ha sido una pieza bastante constante al entrar en el primer siglo. Después de la muerte de Jesús, durante una generación, su enseñanza circuló en forma oral. La gente comenzó a contar historias. Jesús dijo esto, Jesús hizo aquello. A mediados del siglo I, los cristianos empezaron a recoger por escrito las enseñanzas de Jesús. Tiene mucho sentido. Cuando la iglesia cristiana comenzó a recopilar estas enseñanzas de Jesús en forma escrita, una de las cuestiones más apremiantes fue, ¿qué escritos estaban autorizados? ¿En qué recuerdos debemos confiar? Así comenzó el largo y complicado proceso de llegar a un consenso sobre los escritos que debían tener la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Una lista aceptada de escritos con autoridad llegó a conocerse como el canon de las escrituras. No me refiero a la composición de contrapunto en la música, sino que canon viene de una palabra griega que se refiere a una vara de medir, que simplemente se refiere a aquellos escritos aprobados y autorizados del Nuevo Testamento. Ireneo, el obispo de León, fue el primero en hablar de un Nuevo Testamento, es decir, la colección autorizada de escritos. Pero la Iglesia tardó un par de siglos en llegar a un consenso sobre qué escritos constituían realmente el Nuevo Testamento completo. No había un criterio formalmente establecido por el cual se debía discernir por qué algunos escritos eran aceptados y por qué otros no, pero había algunos indicadores discernibles que nos ayudaban a entender cómo fue que el Nuevo Testamento surgió como lo hizo. Obviamente, una de las características discernibles más importantes era, ¿fue escrito por un apóstol o por alguien en estrecha asociación con un apóstol? Si lo fue, entonces debemos considerarlo seriamente. ¿O fue citado con aprobación por algunos de los primeros y más confiables padres de la Iglesia? Si Ireneo citó un texto, significa que tal vez sea uno de los que debamos mirar para asegurarnos y considerar si debe ser incluido en nuestro canon del Nuevo Testamento. Entonces, por supuesto, el escrito concuerda con nuestra comprensión de las enseñanzas de los cristianos de los últimos varios cientos de años. Si algo es muy diferente de lo que se nos ha enseñado, es probablemente una razón para pensar que tal vez esto no pertenece. Teniendo en cuenta este tipo de criterios generales, podemos discernir el siguiente proceso por el que surgió el Nuevo Testamento. A finales del siglo I y a principios del siglo II, había una colección de relatos de los evangelios que empezó a circular entre las iglesias. Lo más fascinante de esta colección de evangelios es que se trata de una colección de 4 relatos evangélicos, no 5, ni 3, ni 10, y fueron los 4 que ahora conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así pues,
a finales del siglo I y principios del siglo II ya existía una colección de relatos evangélicos, nuestros 4 relatos evangélicos, que circulaban de iglesia en iglesia. A finales del siglo II, el carácter cuádruple de los evangelios es generalmente reconocido por la iglesia cristiana. Conocemos esa parte porque el cristiano sirio llamado Tasiano compuso a finales del siglo II lo que ahora llamamos una armonía de los evangelios. La suya se llamó Diatesarón, que significa los 4. Hecho de los 4 se refería a esta armonía de los 4 evangelios. Es significativo que armonizara Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ningún otro. Así que el Diatesarón de Tasiano presupone la autoridad normativa de estos 4 relatos evangélicos bastante temprano en la vida de la Iglesia. También encontramos que más o menos en la misma época, finales del siglo I, principios del siglo II, había una segunda colección de escritos que circulaba entre las iglesias cristianas. Era una colección de las cartas del apóstol Pablo. En el año 95 después de Cristo tenemos una carta de Clemente de Roma y está escrita a la iglesia de Corinto. En esa carta está bastante claro que él, Clemente, en Roma, posee una copia de la carta de Pablo a los Corintios, así como varias otras cartas de Pablo. Así que al menos en Roma se tiene conciencia de una colección de cartas de Pablo. Esta colección paulina incluía probablemente primero 10 cartas, todas menos las pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, y más tarde se añaden las 3 epístolas pastorales. No sabemos exactamente cuándo, pero sí bastante pronto. A principios del siglo II, la colección de las cartas de Pablo y la colección de los 4 evangelios circulan ya de forma independiente entre las distintas iglesias cristianas. Esto nos lleva al libro de los Hechos. En algún momento, la colección paulina y la colección evangélica se convirtieron en una sola colección. Los eruditos especulan que el puente que unió la colección paulina con la colección evangélica bien pudo haber sido el libro de los Hechos. Esta es la lógica. Hechos está obviamente vinculado a los evangelios, porque Hechos está escrita por uno de los escritores de los evangelios, Lucas. También está relacionado con los escritos de Pablo, porque el libro de los Hechos proporciona una enorme cantidad de antecedentes históricos y explicaciones sobre el ministerio del apóstol Pablo. Así que se piensa que el libro de los Hechos es el puente, lo que unió la colección evangélica y la paulina en una sola colección. Podemos decir con razonable confianza que a mediados del siglo II existen entre las iglesias cristianas un reconocimiento general de 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos y las 13 cartas de Pablo, y estas 2 colecciones se han convertido esencialmente en una. Así que ese es el primer nivel de comprensión de cómo el Nuevo Testamento comenzó a convertirse en una sola colección. Al hablar de esta formación del canon del Nuevo Testamento, los estudiosos se inclinan a veces a plantear la pregunta, ¿hubo un estímulo particular para este deseo de recopilar escritos? Algunos estudiosos creen que fue el hereje Marción, a finales del siglo II, quien estimuló a los cristianos a pensar en recopilar los escritos que estaban disponibles. Marción había creado su propio canon de las escrituras, 10 cartas de Pablo y luego una versión abreviada del Evangelio de Lucas. Eso es lo que Marción había reunido. Otros estudiosos sostienen que Marción se limitó a revisar una lista de libros ya existentes, lo que sea que se piense. Si Marción estaba reaccionando a lo que ya existía o estimulando, la conclusión es que para el siglo II empezamos a ver una serie de listas que surgen entre los cristianos. Algunas de las primeras listas del Nuevo Testamento son de varios escritores. A mediados del siglo II, hay un consenso creciente entre los cristianos ortodoxos
de que el Nuevo Testamento está compuesto por los 4 evangelios, las 13 cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles. Hemos conseguido descubrir una serie de listas que nos dan una idea de cómo se ha formado todo esto. En 1740, el italiano Muratori descubrió un antiguo documento de finales del siglo II, en torno al año 180 después de Cristo. Este documento es simplemente una lista de los escritos autorizados reconocidos por la Iglesia en Roma. Esta lista llamada Fragmento Muratoriano incluye los 4 evangelios, los Hechos, 13 cartas de Pablo, las epístolas de Juan, Judas y el libro de Apocalipsis. En general, el fragmento muratoriano parece incluir aproximadamente el 85 o el 90% del canon final del Nuevo Testamento, y esto se reconoce en Roma a finales del siglo II. Dicho de otro modo, el canon muratoriano incluye 23 de los 27 escritos del Nuevo Testamento. Los libros canónicos no incluidos en el fragmento muratoriano son Hebreos, Santiago y Primera y Segunda de Pedro. Hay otras listas. Encontramos una lista de Ireneo, el obispo de Lyon, a finales del siglo II y de Orígenes en el siglo III. Ellos desarrollaron sus propias listas. Si juntamos todo esto, podemos ver que tanto Orígenes como Ireneo están de acuerdo con los 4 evangelios, todas las epístolas de Pablo, los Hechos, algunas de las epístolas de Juan. Hay un poco de ambigüedad en esto, pero en general, las epístolas de Juan e incluso el libro del Apocalipsis. Estas listas de Orígenes e Ireneo excluyen el libro de Hebreos y el libro de Santiago. Cabe señalar que algunas de estas listas de Ireneo y Orígenes también contienen escritos que ahora entendemos como no canónicos. Por ejemplo, estas listas podrían incluir el pastor de Hermas. Orígenes reconoció la epístola de Bernabé, y el fragmento muratoriano incluyó algo llamado el Apocalipsis de Pedro, como un escrito autorizado. Había una medida de ambigüedad sobre algunos de estos escritos. Una de las cosas que me gusta señalar es que estas primeras listas de escritos autorizados del Nuevo Testamento tenían una distribución geográfica bastante amplia. El fragmento muratoriano es de Roma, Ireneo es de la Galia o Francia y Orígenes es de Egipto. Por tanto, en esta amplia zona geográfica hay una gran cantidad de entendimiento común sobre qué libros son autorizados, aunque hay cierta ambigüedad sobre algunos otros escritos. Las 3 colecciones que he mencionado, el fragmento muratoriano, la lista de Orígenes y la lista de Ireneo, excluyen el libro de Hebreos. Es bastante fácil explicar eso. Simplemente no sabían quién era el autor. La mayor parte en su sabiduría sintieron que, efectivamente, debía excluirse. En resumen, podemos decir que, al menos en la época de Orígenes, estamos hablando ahora de aproximadamente el año 230 después de Cristo, parece haber habido un acuerdo general sobre la gran mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, había un margen de duda sobre algunos escritos, algunos de los cuales se incluyeron y otros se excluyeron posteriormente. Veamos la lista de Eusebio, que es más autorizada a medida que avanzamos en la historia. A principios del siglo IV, alrededor del año 325 después de Cristo, Eusebio de Cesarea resumió 4 clases de escritos del Nuevo Testamento. A los primeros los llaman homologoúmena. Son los escritos universalmente reconocidos por la Iglesia como canónicos. Por lo que él sabía, todos los cristianos aceptaban los 22 libros de nuestros 27. Los 4 evangelios, Hechos, 13 de las epístolas de Pablo, todas sus epístolas, Primera de Pedro, Primera de Juan, y una incorporación cualificada de Hebreos y de Apocalipsis. La segunda categoría era la de los antilegómena, libros que son generalmente aceptados por la Iglesia, pero existe cierta duda.
Estos escritos son Santiago, Judas, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Segunda de Pedro. Creo que en términos prácticos podríamos incluir aquí Hebreos y el Apocalipsis. La cuestión aquí es, a menudo, sobre la autoría, y eso dejó estos escritos en un poco de duda, aunque la mayoría de los cristianos los aceptaron. La tercera categoría de Eusebio eran los libros espurios, libros que, a juicio de Eusebio, no pertenecen al canon, pero cuya lectura es generalmente provechosa para los cristianos. Eusebio creía que el pastor de Hermas, aunque no es canónico, seguía siendo valioso. La epístola de Bernabé, la primera epístola de Clemente de Roma y la epístola de Policarpo, así como varias otras, según Eusebio, no eran canónicos, pero eran muy valiosos por su beneficio para los cristianos. La cuarta y última categoría es la que él llama los libros sin valor e impíos, los libros heréticos. Entre ellos, incluye el Evangelio de Tomás, sobre el que se ha prestado mucha atención en los últimos años. Otros son el Evangelio de Pedro, los Hechos de Andrés y los Hechos de Juan, escritos más oscuros. Uno de los aspectos interesantes de las listas de Eusebio es que había viajado mucho y había conocido a muchos otros obispos, especialmente en el famoso Concilio de Nicea. Él forma su lista y tiene una representación creíble y acceso a los cristianos de todo el mundo. De modo que cuando presenta su lista, realmente representa un consenso general del cristianismo mundial a principios del siglo IV. Históricamente, la primera lista que incluye nuestros 27 libros y ningún otro viene en la Carta de Pascua de Atanasio, el obispo de Alejandría. Escribió esta carta en el año 367 después de Cristo. En esta carta, Atanasio enumera nuestros 27 libros y ningún otro. Poco después hubo una serie de sínodos y concilios en Hipona y en Cartago, y todos estuvieron de acuerdo y afirmaron que los 27 libros que Atanasio había identificado, esos ahora son considerados el canon autorizado del Nuevo Testamento. Realmente a partir de ese momento, no hubo mucho debate sobre lo que era el Nuevo Testamento. Tenemos un conjunto de puntos de inflexión teológica. Obviamente, uno de los más grandes tiene que ver con la formación del canon del Nuevo Testamento. Pero una vez que se reconoce el canon del Nuevo Testamento, se abre toda una nueva área de discusión y abre un nuevo punto de inflexión teológico que tiene que ver con la Trinidad. Una vez que las persecuciones comenzaron a disminuir, y hubo un consenso creciente sobre el canon autorizado del Nuevo Testamento, era natural que los cristianos comenzaran a pensar en lo que el Nuevo Testamento enseña sobre asuntos cruciales. Una de las cuestiones teológicas más importantes a las que se enfrentaba la iglesia primitiva era simplemente esta: ¿quién era Jesús? ¿Y cuál era su relación con Dios el Padre? Esa era la preocupación principal. Por un lado, había cristianos que afirmaban sistemáticamente que había un solo Dios. Los cristianos, después de todo, eran monoteístas. Pero por otro lado, los primeros cristianos bautizaban a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Había una triplicidad que se manifestaba. Por supuesto, siempre ha habido quienes han tenido verdaderas dudas sobre el trinitarianismo. Siempre me acuerdo de Thomas Jefferson, que tuvo una ocurrencia bastante sarcástica sobre lo que llamaba la incomprensible jerga de la aritmética trinitaria. Está señalando algo que francamente los seres humanos nunca entenderán del todo. Cómo Dios es a la vez uno y tres. Hay un misterio fundamental en eso. Pero eso es lo que se espera cuando se piensa en el Dios creador del universo, que es más grande de lo que podemos concebir. En la historia de la Iglesia hay una especie de dos grandes épocas en las que se formulan algunas de las principales doctrinas teológicas. Ciertamente la Reforma en el siglo XVI
Fue un punto importante en el que la Iglesia define algunas de sus enseñanzas teológicas clave. Pero la otra es a principios del siglo IV y mediados del siglo V. Aquí es donde se convocaron los concilios ecuménicos de la Iglesia para resolver algunas de estas cuestiones fundamentales. Ahora que los cristianos tienen un canon del Nuevo Testamento y están cada vez más libres de persecución. Cuando se escucha la palabra ecuménico, algunas personas tienen una respuesta negativa a ese término, pero en los siglos IV y V la palabra ecuménico no tenía ninguna carga, simplemente significaba universal. La idea era que los concilios ecuménicos o universales representaban a toda la Iglesia cristiana. Algunos de los primeros adelantos trinitarios, y permítame aclarar algo, estos primeros avances trinitarios quizás no son todo lo que desearíamos que fueran, pero tenga en cuenta que están tratando de abordar lo que es uno de los grandes misterios de todos los tiempos, es decir, la relación entre el Padre y el Hijo. Esto no es fácil de explicar. Las primeras formas en que la Iglesia primitiva llegó a tratar esta cuestión tan difícil de la relación del Padre con el Hijo vienen bajo la rúbrica de monarquianismo, que simplemente significa gobierno de uno. Esto fue acuñado por primera vez por Tertuliano a principios del siglo III. Esto es lo que los modernos llamarían algo así como unitarianismo, que hace hincapié en la unidad absoluta de Dios. Hay dos tipos de monarquianismo en la Iglesia primitiva. El primer tipo se llama monarquianismo dinámico. Esto se refiere a la idea general de que el Dios único otorgó un poder sobrenatural o dinamis a este hombre piadoso, Jesús. Una de las primeras formas de monarquianismo dinámico fue defendida por un hombre llamado Teodoto en Roma. A principios del siglo III, sostenía que Jesús había nacido de una virgen, pero que era un simple hombre. Argumentó que Jesús era un hombre muy piadoso, de hecho, el hombre más piadoso que jamás haya existido. Sostiene que en el bautismo de Jesús, Dios otorgó su dinamis, o su poder, al hombre Jesús como recompensa por su piedad. Y esta dinamis, este poder, dio a Jesús la capacidad de realizar milagros. Esto es claramente un poder derivado, y según este punto de vista, Jesús en el mejor de los casos es una persona calificada o semidivina. No es de extrañar que Teódoto fuera finalmente excomulgado de la Iglesia cristiana, ya que sus puntos de vista fueron considerados inadecuados e impropios. El otro articulador del monarquianismo dinámico fue un individuo mucho más sofisticado con el nombre de Pablo de Samosata. Era un obispo cristiano muy prominente. Era el obispo de Antioquía, uno de los obispos más importantes del mundo cristiano de la época. Pablo había sido anteriormente un diplomático de alto rango, consejero de la reina Zenobia en la actual zona de Siria. Fue nombrado obispo en el año 260 después de Cristo. Pablo enseñaba, como he dicho, una forma más desarrollada de monarquianismo dinámico. Pablo, al igual que Teodoto, decía que Jesús había nacido milagrosamente de una virgen, pero que era un simple mortal, un simple hombre, al que Dios otorgó un estatus y poder divino. Como resultado, Pablo dice que Jesús tenía tanto el logos o la palabra como la sabiduría de Dios en él. Otra palabra, probablemente una palabra más útil, para el monarquianismo dinámico es lo que típicamente llamamos adopcionismo. Esto significa simplemente que Dios, el único Dios verdadero, adoptó al hombre Jesús y luego lo exaltó y le concedió estatus divino. Tanto Pablo de Samosata como Teodoto están dispuestos a decir que Jesús es el Hijo de Dios y tiene una medida de divinidad, pero entendían que esta era una divinidad secundaria y derivada,
De modo que Jesús no era Dios en el mismo sentido que el Padre. Aunque Pablo de Samosata era el obispo de Antioquía, y aunque tenía el apoyo político de la reina Zenobia, él también fue excomulgado en el año 272 después de Cristo. Esto es interesante. Aquí hay un hombre que tiene apoyo político y teológico. No obstante, la sabiduría colectiva de la Iglesia resuelve que sus puntos de vista eran erróneos. De hecho, es excomulgado. Aunque la Iglesia no había resuelto los detalles teológicos de la relación de Jesús, el Hijo, con su Padre en el cielo, al menos sabían que Pablo de Samosata y Teodoto estaban en el camino equivocado, y así parecían entenderlo. Hay otra forma principal de monarquianismo. El primero es el dinámico, el segundo se llama monarquianismo modalista. Es una forma bastante creativa e innovadora de describir la relación de Jesús con el Padre. En ocasiones se le llama monarquianismo modalista o simplemente en general modalismo. Los modalistas simplemente argumentaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas diferentes, son simplemente tres títulos o nombres diferentes del único Dios. Los modalistas argumentaban que a veces el único Dios actuaba como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu, pero siempre es el mismo Dios. Aunque el mismo Dios podía funcionar en diferentes modos, de ahí el modalismo. La idea fundamental de este punto de vista sigue siendo bastante unitaria. Los modalistas dicen que hay un Dios en esencia que se manifiesta en tres actividades. El Hijo es el Padre, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pueden ser lo mismo. Hay varios modalistas en la historia. Estaba Noeto de Esmirna y el más famoso de todos es probablemente Sabelio. Sabelio en particular sostiene, y leeré una cita suya, que hay un Dios unificado que se manifiesta como Padre en la creación, como Hijo en la redención y la encarnación, y como Espíritu Santo en la regeneración y la santificación. Por lo tanto, un Dios, tres actividades. Nuevamente, aunque la iglesia primitiva no había definido con precisión la relación de Jesús con el Padre, tenía claro que el modalismo o adopcionismo era erróneo. Por lo tanto, Noeto y Sabelio fueron excomulgados por la iglesia cristiana. Estas primeras disputas teológicas sobre la relación del Padre con el Hijo no resolvieron el problema, por supuesto. Una de las primeras controversias teológicas más significativas sobre esta cuestión surgió en Alejandría, Egipto, en el siglo IV. Y allí empezamos a ver surgir un análisis mucho más teológico. Cuando se habla del desarrollo de la doctrina de la Trinidad, probablemente la controversia central que realmente comienza a obligar a la Iglesia cristiana a refinar sus propios puntos de vista acerca de la relación del Padre con el Hijo en particular, esto surge en Alejandría, Egipto, uno de los focos de debates teológicos y filosóficos en la Iglesia primitiva. Probablemente usted sepa que Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. En un siglo, Alejandría se convirtió en la ciudad más grande del mundo, y durante siglos más tarde fue la segunda después de Roma. Se convirtió en el centro intelectual del helenismo, de la cultura griega. La famosa Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento, se elaboró en Alejandría. También contaba con una de las mayores bibliotecas del mundo antiguo, la famosa Biblioteca de Alejandría. También es famosa por producir algunas de las herejías de la iglesia primitiva relacionadas con el gnosticismo y Sabelio. El punto álgido de la llamada controversia arriana fue en el año 318 después de Cristo. Los principales antagonistas eran el obispo de Alejandría, cuyo nombre era Alejandro, Alejandro el obispo de Alejandría, y uno de sus presbíteros de nombre Arrio. El obispo Alejandro se preocupó por las enseñanzas de su presbítero. Arrio había sido citado diciendo
Hubo un tiempo en que Cristo no era. Al elaborar su visión de Cristo, hubo varios puntos de preocupación que surgieron en esta discusión entre Alejandro y Arrio. Arrio insistió en que hay una diferencia de esencia entre el Padre y el Hijo. Arrio reconoció que Jesús era divino, pero no divino como Dios el Padre. Cristo, decía, era un ser creado, de hecho, la primera creación de Dios Padre. Y seguía reconociendo que, aunque era una criatura, Cristo era realmente el creador de este mundo. Arrio no desconocía la Biblia. De hecho, citó las Escrituras apoyando su punto de vista. Por ejemplo, citó Colosenses 1:15 al 16 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, y aquí está la parte en la que él asaltó, el primogénito de toda creación, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Cita Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Así que dice, claramente, el texto bíblico parece sugerir algún tipo de diferencia fundamental entre Jesús y el Padre. El obispo Alejandro encontró estas opiniones inaceptables y convocó en Alejandría a más de 100 obispos de todo el norte de África en el año 321 después de Cristo para decidir si las opiniones de Arrio eran aceptables o no. Después de revisar las enseñanzas de Arrio, el concilio concluyó que eran inaceptables y fue depuesto como presbítero y luego excomulgado. Cuando Alejandro finalmente actuó contra Arrio, resultó que las enseñanzas de Arrio ya habían asegurado un número importante de seguidores. Por ejemplo, varios obispos prominentes apoyaban a Arrio. El obispo de Cesarea, el obispo de Constantinopla, el obispo de Antioquía, el obispo de Nicomedia. Todos estos obispos tan prominentes apoyaban el punto de vista arriano. La controversia se desbordó rápidamente y se fue de las manos. La controversia siguió aumentando. A pesar de que Arrio había sido excomulgado, la controversia se intensificó hasta el punto de que la Iglesia cristiana del norte de África estuvo a punto de dividirse. Es en este punto que el emperador Constantino intervino. Tomó una medida sin precedentes. Él, el emperador, e insisto, no estamos seguros cuál era su nivel espiritual, si era cristiano o no, pero tomó la medida sin precedentes de convocar un concilio de la Iglesia para resolver esta cuestión teológica. El concilio debía estar compuesto por líderes eclesiásticos de todas las partes del imperio, así que convocó el primer concilio ecuménico o universal de la historia para reunirse en Nicea en el año 325 después de Cristo. Unos 300 obispos de todo el imperio se reunieron en Nicea. El propio Constantino abrió el proceso, y esto es lo que dijo. Considero la discordia en la Iglesia más temible y dolorosa que cualquier otra guerra. Cuando me enteré de vuestra división me convencí de que este asunto no debía descuidarse de ninguna manera, por lo que os he convocado sin demora. Sin embargo, solo sentiré cumplido mi deseo cuando vea las mentes de todas unidas en esa armonía pacífica que tú, como ungido de Dios, debes predicar a los demás. Independientemente de las preocupaciones genuinas que Constantino pudo haber tenido, está claro que hubo consideraciones políticas que también jugaron un papel en su convocatoria de este consejo. La armonía religiosa era igual a la armonía política. Resulta que Constantino participó activamente en el concilio, y hay pocas dudas de que influyó en el resultado teológico. Y esto de una persona que realmente no entendía de teología. La persona clave en esta historia, en cierto modo, tras bambalinas, es el obispo español Ocio de Córdoba. Parece haber fungido como una especie de asesor teológico de Constantino. Y resulta que Ocio era un decidido enemigo de Arrio.
Así pues, tenemos este gran concilio en el 325 después de Cristo, donde todos se reúnen, y al reunirse podemos identificar esencialmente tres facciones que se reunieron inicialmente en Nicea, con tres puntos de vista diferentes. Primero, estaba la coalición del obispo Alejandro. Esto es lo que se conoce como el punto de vista ortodoxo. Sostenían la plena deidad de Cristo desde toda la eternidad, que era coigual con Dios Padre y coeterno. Para los alejandrinos aquí, para los que seguían al obispo Alejandro, nunca hubo un tiempo en el que Cristo no existiera. Apoyando al obispo Alejandro estaban Ocio de Córdoba y el joven Atanasio, del que hablaremos más adelante. Lo realmente fascinante de esto es que el punto de vista del obispo Alejandro era en realidad un punto de vista minoritario al comienzo del concilio de Nicea. La segunda facción era la coalición arriana. Este era el grupo que apoyaba a Arrio y afirmaba que Cristo era una criatura, y por tanto no era coigual ni coeterno con Dios Padre. Reconocían que Cristo es divino en algún sentido, pero no de la misma manera que el Padre. Un partidario clave de Arrio fue el obispo de Nicomedia. Este punto de vista también era minoritario. La tercera facción, esta es la facción mediadora, era el grupo mayoritario encabezado por el obispo de Cesarea, Eusebio de Cesarea. Este grupo afirmaba que Cristo era el Hijo eterno de Dios, pero que estaba esencialmente subordinado al Padre. En otras palabras, esta parte mediadora afirmaba que Cristo era coeterno, pero no coigual con el Padre. En este punto es cuando las cosas se ponen muy interesantes en el debate teológico que sigue en Nicea. Permítame hacer un comentario sobre esta función de la relación de Jesús con el Padre. Hoy, la mayoría de los cristianos ortodoxos reconocen lo que se llama subordinación funcional de Jesús al Padre. Es decir, que Jesús, en su humanidad, funcionó como un subordinado de Dios Padre. Esto se reconoce, por ejemplo, en los relatos evangélicos donde Jesús se muestra bastante deferente con su Padre. Dice, por ejemplo, en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. O en el Padre Nuestro, Mateo 6:10, Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es lo que entendemos por una subordinación funcional. Jesús funcionó en su humanidad, en subordinación al Padre. Pero históricamente los cristianos ortodoxos niegan lo que se llama subordinación esencial, es decir, quieren insistir en que en su esencia Jesús era completamente Dios, igual que Dios el Padre, igual y coeterno con el Padre. Hay una distinción importante que hay que entender entre el subordinacionismo funcional que la mayoría de los cristianos afirman y también la distinción con la subordinación esencial que típicamente el cristianismo ortodoxo histórico ha rechazado porque Jesús es visto como esencialmente, plenamente Dios. El curso de los acontecimientos en Nicea realmente se calentó en el debate. El concilio se dirigió a un punto muerto cuando Ocio de Córdoba hizo lo que muchos consideran el movimiento decisivo. En medio de los acalorados debates, Ocio sugirió al emperador Constantino que el mejor término teológico para describir la relación del Padre con el Hijo era la palabra griega homousios, que significa la misma sustancia exacta. El punto es que Jesús era exactamente la misma sustancia que el Padre y por lo tanto, coigual y coeterno. Y entonces, el propio Constantino entabló el debate y apoyó públicamente el lenguaje de homoousios,
Francamente, una vez que el emperador se pronunció sobre el asunto, prácticamente todos los demás obispos acataron y estuvieron de acuerdo con el emperador. No es bueno estar en desacuerdo con el emperador cuando sugieren que homoousios, por ejemplo, es la forma correcta de describir al Padre y al Hijo. Hubo dos obispos disidentes, Teón y Segundo, y por estar en desacuerdo fueron recompensados con la excomunión y el destierro de sus iglesias. El propio Arrio también fue desterrado. Los escritos de Arrio fueron quemados públicamente y los seguidores de Arrio fueron calificados como enemigos de Cristo. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 afirmó este lenguaje clásico, que el Hijo era homoousios, la misma sustancia exacta con el Padre. En otras palabras, Nicea declara que Jesucristo es coeterno y coigual con el Padre. Esta fue ciertamente la principal cuestión teológica que se discutió en Nicea, pero también surgió otra cuestión, una cuestión más práctica, que es importante que entendamos. El concilio de Nicea también trató la cuestión de quién era el obispo con más autoridad. ¿Deberían algunos obispos tener más autoridad que otros obispos? Recuerde, ahora que el cristianismo ha explotado a través del Imperio Romano y hay más y más iglesias, la pregunta es, ¿cómo los obispos han surgido en sus diversas localidades? ¿Hay una especie de superobispo o superobispos que tengan algún nivel de autoridad sobre otros obispos? En Nicea, se decidió que debía haber tres superobispos gobernantes, por así decirlo, que tuvieran autoridad sobre todos los demás obispos. Estos fueron llamados obispos patriarcales. Los tres obispos patriarcales que se identificaron en Nicea fueron el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría y el obispo de Roma. En pocos años se añadió el obispo de Constantinopla, y se le concedió el estatus de patriarca. En realidad, solo en Nicea y solo después, lo que surgió son cuatro obispos patriarcales que ostensiblemente tenían autoridad sobre todos los demás obispos de la cristiandad. Vale la pena señalar que en el siglo IV, hacia el año 325, no hay ningún obispo romano universalmente reconocido que tenga autoridad sobre todos los demás obispos. Sin duda, los obispos de Roma tenían más recursos y poder y quizás en algunos aspectos más prestigio, pero no había ningún sentido oficial en el que el obispo de Roma tuviera autoridad sobre todos los demás obispos. Aquí en Nicea surgen un sinnúmero de cuestiones y justo cuando se piensa que el asunto está resuelto, vuelve a resurgir. Lo veremos a medida que avancemos. Justo cuando se pensaba que la controversia arriana había seguido su curso, se descubre que aún faltaba algo más. El acuerdo en Nicea enmascaraba algunos prejuicios fundamentales. La preocupación crucial era el término homoousios. Aunque la gran mayoría de los obispos votó a favor de la inclusión de este término, seguían existiendo algunas dudas por parte de algunos obispos. La principal duda parecía ser que este término había sido asociado con la herejía modalista de Pablo de Samosata. Esta ambigüedad sobre este término realmente se prolongó y continuó la controversia arriana otros 60 o 70 años de discusión sobre este término. Incluso con la decisión unánime de Nicea, solo 2 años después de que Nicea llegara a sus conclusiones, el emperador Constantino, recuerde que él es el que usó el término y sugirió el término homoousios, se reconcilió realmente con Arrio y le quitó la excomunión. Así que varios de los obispos que habían firmado la confesión nicena dudaron y animaron a Constantino a ser más tolerante con el punto de vista arriano. Por otro lado, Atanasio,
que se había convertido en el obispo de Alejandría, se resistía mucho a cualquier sugerencia arriana. El obispo Alejandro, que inicialmente había liderado este bando opositor a Arrio, había muerto en el 328 y fue sucedido por Atanasio. El emperador, habiéndose reconciliado con Arrio, intentó presionar al nuevo obispo Atanasio para que permitiera a Arrio volver a su puesto en Alejandría. Atanasio se negó rotundamente. Durante los siguientes 45 años, Atanasio, un fiel defensor de la ortodoxia nicena, pasó 17 de esos 45 años en el exilio. En total, fue exiliado 5 veces por 4 emperadores romanos diferentes. Esto dio lugar a la expresión Athanasius contra mundum o Atanasio contra el mundo. En cuanto a Arrio, fue formalmente absuelto de herejía por un concilio en Jerusalén en el año 335, y luego en el 336 fue aceptado de nuevo en la Iglesia, no en Alejandría, sino en Constantinopla. Ironía sobre ironía, la noche antes de ser recibido formalmente en el ministerio en Constantinopla, enfermó repentinamente y murió. Un escritor describe la muerte de Arrio de la siguiente manera. Dice, era sábado y Arrio esperaba reunirse con la iglesia al día siguiente, pero el castigo divino alcanzó sus atrevidas criminalidades, pues saliendo del palacio imperial, desfiló orgullosamente por el centro de la ciudad, atrayendo la atención de todo el pueblo. Al acercarse al lugar llamado Foro de Constantino, le sobrevino una violenta relajación de las entrañas, y poco después le sobrevino un desmayo, seguido de una copiosa hemorragia, y murió casi inmediatamente. Estos detractores vieron la muerte de Arrio como un castigo divino por sus opiniones heréticas. Por otro lado, los partidarios de Arrio creían que en realidad había sido envenenado por sus oponentes. Incluso con su muerte, la controversia arriana estaba lejos de terminar y no se resolvería durante décadas, incluso siglos, en algunas partes de Occidente. Al año siguiente de la muerte de Arrio, el propio emperador Constantino muere en el 337 después de Cristo, es decir, después de ser bautizado por un obispo arriano. Su bautismo por un arriano fue un recordatorio de que el arrianismo seguía siendo una fuerza teológica para tener en cuenta en el imperio, incluso después de Nicea. Con la muerte de Constantino, el imperio romano se divide entre sus 3 hijos, Constancio, Constantino II y Constante. Nótese la repetición en los nombres, muy similares a los de su padre. No tardó en surgir una rivalidad entre los hermanos. El hijo mayor, Constantino II, se hizo del poder y fue asesinado en el proceso. Eso dejó a los 2 hijos restantes para tomar las diferentes partes del imperio. Constante gobernó la parte oriental del imperio y fue un fuerte partidario de Atanasio y de la ortodoxia nicena. Luego tenemos a Constancio, que gobernó la parte occidental del imperio y fue un defensor del arrianismo, lo mismo que las diferencias teológicas llevaron a un serio conflicto entre el oriente arriano y el occidente ortodoxo. En el año 350 después de Cristo, Constante, el partidario de Nicea, muere. Y en el año 350, ahora todo el imperio romano es gobernado por el emperador arriano, Constancio. En 25 años, de 325 a 350 después de Cristo, la ortodoxia nicena es sustituida oficialmente por el arrianismo. El emperador Constancio convoca varios concilios eclesiásticos y en cada uno de ellos se afirma formalmente el arrianismo, Sirmio, Arles y Milán. Por supuesto, no todos los obispos están de acuerdo con todas las decisiones,
Ciertamente Atanasio, el obispo de Alejandría, fue un acérrimo opositor al arrianismo. Sin embargo, la verdad del asunto es que estos concilios tuvieron mucha presión ejercida por Constancio, y así promovieron y apoyaron un punto de vista teológico arriano. ¿Recuerda el obispo Ocio de Córdoba, que había sido el consejero espiritual de Constantino en el concilio de Nicea? El emperador Constancio ya no lo estimaba mucho. De hecho, Constancio lo depuso, lo encarceló y lo amenazó con la muerte si no renunciaba a sus convicciones nicenas. Ocio se resistió durante bastante tiempo, pero finalmente el anciano Ocio de Córdoba, líder del punto de vista ortodoxo niceno, en el año 357 después de Cristo capituló y firmó la Declaración Teológica Arriana emitida en Sirmio. A cambio de su abandono de la ortodoxia nicena, Ocio fue liberado de la prisión y se le permitió regresar a España. Pero una vez que Ocio llegó, tuvo la última palabra. Inmediatamente después de llegar a España, repudió el arrianismo y luego hizo lo mejor que podía hacer. Murió, y así quedó fuera del alcance del emperador Constancio. A menudo ocurre, lo vemos a lo largo de la historia, que una vez que un grupo o un individuo tiene un éxito o una victoria, de alguna manera eso da vuelta y se convierte en una derrota. Justo cuando parecía que el arrianismo iba a ganar, los arrianos comenzaron a pelearse entre ellos. Se desarrollaron dos versiones opuestas del arrianismo. Los arrianos más radicales rechazaron el lenguaje niceno de homoousios, la misma esencia. En su lugar, adoptaron el lenguaje de heterousios, esencia diferente. Estaban dispuestos a decir que Cristo es Dios, pero que hay una diferencia de sustancia entre el Padre y el Hijo. Los arrianos más moderados también rechazaron el lenguaje niceno de homoousios, pero enfatizaron el lenguaje de homoiousios, que eran similares en sustancia, que el Padre y el Hijo eran de una sustancia similar. Para el año 361 el arrianismo estaba perdiendo terreno debido a las luchas eclesiásticas internas, y ese fue el año en que muere el emperador arriano Constancio, alrededor del 360 y 361, y este fue un punto de inflexión importante que condujo al eventual triunfo de la ortodoxia nicena y del término homoousios. El nuevo emperador, Teodosio I, se involucró mucho en este debate teológico. Lo que hizo es que cuando se convirtió en emperador fue un fuerte defensor de la ortodoxia nicena, y de hecho la hizo normativa para la iglesia cristiana. A partir de ese momento, el punto de vista histórico cristiano tradicional afirmaba el homoousios, que el Hijo era de la misma esencia que el Padre. El arrianismo continuó en algunos sectores del imperio. En la parte occidental del imperio, el obispo arriano Úlfilas envió misioneros arrianos a los godos y a los vándalos en Escandinavia, y el arrianismo arraigó allí hasta el siglo VIII. Los arrianos también siguieron existiendo en el norte de África, España y partes de Italia hasta el siglo VII. A veces se hace referencia a los testigos de Jehová de hoy en día como arrianos modernos. Sería más exacto decir que son semi-arrianos. Cabe destacar que Arrio ha sido considerado como un precursor de su movimiento. Así que, aunque el arrianismo fue derrotado en Nicea, se levantó de nuevo y se convirtió en una fuerza importante. Pero también, al final, el arrianismo se queda en el camino. Y la controversia arriana termina entonces a favor de la ortodoxia nicena. Llegamos ahora al Concilio de Constantinopla, el segundo concilio ecuménico, celebrado en el año 381 después de Cristo. En este punto el emperador Teodosio ha eliminado efectivamente el arrianismo a través de una combinación de decreto imperial, persecución y la convocatoria de este segundo concilio ecuménico en Constantinopla. Asistieron varios obispos orientales, pero ninguno de Occidente. Si el emperador Constantino es considerado como el primer emperador cristiano,
fue Teodosio, quien hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. En febrero del 380, Teodosio I promulgó el famoso Edicto de Tesalónica, que declaraba efectivamente que el cristianismo niceno era la única religión imperial legítima. A este edicto le siguió, en noviembre del 380, el nombramiento del padre Capadocio Gregorio Nacianceno como obispo patriarcal de Constantinopla. También promulgó otros decretos teodosianos que eliminaron a todos los cristianos no nicenos de los cargos eclesiásticos y abolió las últimas expresiones de religión pagana que quedaban en el Imperio Romano. Los teólogos que apoyaron la teología y los esfuerzos de Teodosio contra el arrianismo son llamados los padres capadocios. Estos fueron Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. La importancia de estos tres padres capadocios, estos tres teólogos, es que fueron capaces de rehabilitar el término homoousios y limpiarlo realmente de cualquier asociación herética con la herejía de Pablo de Samosata que había dado alguna pausa a algunos de los obispos. Agarrando de la filosofía griega, establecieron lo que llegó a conocerse como la fórmula trinitaria, una sustancia en tres personas. Así que Teodosio reafirma esencialmente el primer concilio ecuménico de Nicea. La principal contribución fue, en realidad, una aclaración del papel del Espíritu Santo en Constantinopla. El papel del Espíritu Santo fue objeto de controversia, porque el anterior obispo de Constantinopla, Macedonio, había sostenido que el Espíritu Santo era una criatura como un ángel. Para muchos, eso parecía como si el Espíritu Santo fuera presentado como si fuera menos que Dios. Usted puede recordar que el credo de Nicea simplemente declaró, creemos en el Espíritu Santo. En Constantinopla, esa sección de la confesión se amplió para decir, creemos en el Espíritu Santo, que es Señor, dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Aunque es interesante que el símbolo niceno constantinopolitano, como se llama, no emplee explícitamente el término homoousios para describir la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. La clara intención en Constantinopla era afirmar la plena deidad del Espíritu Santo, que es coigual y coeterno con Dios. Hay otro desarrollo importante que debemos notar en Constantinopla. Típicamente decimos acerca del credo niceno que hay una ligera modificación como hoy se lee realmente. Hoy lo que típicamente leemos es creemos en el Espíritu Santo, que es el Señor el dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y que habló por los profetas. La inclusión de las palabras y el Hijo se convirtió en una fuente de lo que se conoce como la controversia filioque. La frase y el Hijo en latín es filioque. Filio significa hijo y que significa y. Así que con el tiempo, la inclusión de la frase filioque y el hijo se convirtió en un punto de controversia entre las iglesias orientales y occidentales. En su famoso libro La Trinidad, Agustín defiende lo que él llamó doble procesión, es decir, que el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino que procede tanto del Padre como del Hijo. Los teólogos occidentales defendieron especialmente la idea de la doble procesión, basándose en parte en Juan 15:26, que dice, pero cuando venga el defensor que yo, Jesús, voy a enviar de parte del Padre, la primera vez que vemos el término filioque, se inserta en el símbolo niceno constantinopolitano.
Los teólogos orientales, en realidad, rechazaron el filioque o la inserción de esta frase en el credo niceno. Esto se convirtió en una de las razones fundamentales del cisma entre las iglesias orientales y occidentales que tendrá lugar más tarde, alrededor del año 1054. Al igual que el primer concilio ecuménico de Nicea, el segundo concilio ecuménico de Constantinopla también abordó la cuestión de la jerarquía en la iglesia. En Nicea se reconoció que tres obispos tenían mayor autoridad. Se les llamó, como se recordará, obispos patriarcales, obispos de Antioquía, Alejandría y Roma. Y pocos años después, el obispo de Constantinopla recibió también el estatus de patriarca. Así que en el momento del segundo concilio ecuménico de Constantinopla, 381 después de Cristo, ya había cuatro obispos patriarcales principales gobernando toda la cristiandad. Pero Constantinopla hace un refinamiento significativo en este escenario de obispos patriarcales. Cuando los cuatro obispos patriarcales siguen siendo reconocidos, los obispos en el concilio de Constantinopla realmente encumbran al obispo de Constantinopla a un lugar de honor especial, después del obispo patriarcal de Roma, pero realmente por encima de los otros obispos de Antioquía y Alejandría. El tercer canon de Constantinopla dice: el obispo de Constantinopla, sin embargo, tendrá la prerrogativa de honor después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. Ciertamente se podría argumentar que esto es algo egoísta en el concilio de Constantinopla para elevarse sobre los otros obispos patriarcales. Como quiera que esto se interprete, el punto que queda por hacer es que a finales del siglo IV, no hay un obispo romano universalmente reconocido que tenga autoridad sobre todos los demás obispos. El obispo patriarcal de Roma es reconocido y se le concede un lugar especial de honor, pero no tiene la autoridad suprema. Esto será importante a medida que avancemos en estos otros debates y discusiones teológicas.